buenos para todos. Arrancamos el último webinar del año. En el día de hoy vamos a estar hablando de herramientas y mostrando un poco las novedades en lo que tiene que ver con esta familia y obviamente también con las distintas aplicaciones. En este caso, el enfoque que vamos a darle en el día de hoy va a ser puntualmente en la eficiencia energética, teniendo en cuenta también los puntos de los temas de webinars que veníamos dando a lo largo del año. Básicamente y fundados en que la calidad de conexión de los dispositivos es un punto esencial para la calidad de la eficiencia, sobre todo teniendo en cuenta la presión y el uso correcto de la herramienta. Em, el enfoque que vamos a darle hoy a la presentación tiene que ver con estas características. Em, Vamos a comenzar entonces con el concepto que habla de Complete Line para el desarrollo de tableristas, perdón, de excelencia para poder acoplar los elementos dentro de un panel eléctrico de la forma más eficiente y, y precisa, ¿no? Si hacemos una comparativa, que este es el cuadro en el cual venimos mostrando a lo largo de estas presentaciones, y a lo que apuntamos con el desarrollo de las herramientas profesionales que vamos a ver en la charla del día de hoy, vamos a encontrarnos con que obviamente el porcentaje de tiempo que insume una construcción clásica de tableros, una construcción artesanal, que quizás es la que más vemos, insume una gran cantidad de tiempo, tanto en ingeniería como en producción. Obviamente cuando vamos estandarizando esas soluciones, tanto de ingeniería, pero fundamentalmente también de producción, los tiempos se acotan notoriamente. Entonces la idea es de llevar todo a la estandarización, no solo en la confección de diseños, en la parte de ingeniería, que hace que haya una mayor fluidez a la hora de construir, tanto en el diseño como también en producción, y a la vez también optimizar en lo que tiene que ver con repuestos, ¿no? Es decir, si nosotros estandarizamos nuestras soluciones, los repuestos van a acotarse, por ende el volumen de rotación de materiales va a ser más acotado y eso hace que sea más eficiente en cuanto a la compra y a la reposición y obviamente a los tiempos de servicio. Y obviamente, por último, la parte automatizada, que es a lo que apuntamos también en la charla de hoy. Vamos a mostrar distintas herramientas automáticas que mejoran notoriamente no solo el rendimiento del equipo de producción, sino también la eficiencia en la confección de la terminación del tablero. Los tiempos que ayudan a mejorar toda esta automatización y obviamente la estandarización en la construcción hacen que, bueno, el rendimiento, sobre todo en tableristas, que el foco principal de la cuantificación de dinero tiene que ver con la hora hombre, es notoriamente importante, amén de todo lo que ya decíamos antes, ¿no? Respecto a la reposición de repuestos. Si hacemos una cuantificación en cuanto a tiempos respecto a cuál es el mayor insumo de tiempo, valga la redundancia, que utilizamos a la hora de construir un tablero, fíjense que el cableado se lleva la mayor parte de esa torta en un 66%. Luego sí la marcación y después las tortas más chicas que tienen que ver con testing, configuraciones del RealDIN, preparación del montaje, montaje de los componentes y demás. Por ende, cualquier acción, ya sea ínfima o mínima que hagamos sobre el cableado, la mejora del cableado con mejorar los tiempos de preparación, mejorar las herramientas que uso para tal fin, van a mejorar o van a- a, mm, a reflejar esos buenos resultados en una forma fácil, rápida y sencilla. Para lo cual también dentro del portfolio de Phoenix Contact aparecen distintas herramientas, en este caso herramientas de software que complementan a las herramientas de mano que vamos a ver en la presentación del día de hoy, pero no quería dejar
de mencionar estas herramientas de software que permiten armar un diseño de lo que va a ser la regleta, la cual vamos a montar, lo cual permite tener una idea prematura del espacio que va a insumir eso dentro del tablero, los accesorios que necesito, ya sea lo que tiene que ver con bornes, marcaciones, accesorios y demás de la confección de esa regleta, y con una compatibilidad total con las plataformas de ingeniería más utilizadas en el mercado, tanto AutoCAD como también ePlan, pero también Bentley, como también Suken, o las otras que ven en pantalla, ¿no? Esto permite que la interacción entre ingeniería y la parte de producción sea mucho más cooperativa, que sea mucho más dinámica, y esto ayuda también a la estandarización que mencionaba anteriormente, ¿no? Estandarizar los materiales para mantener los elementos de alta rotación siempre en forma constante, y evitar utilizar elementos nuevos que por ahí dificulten esa sinergia entre producción, departamento de compras, departamento de ingeniería. Esto permite también, obviamente, hacer una configuración de puentes, que esto también se puede prefijar en el software para pedirle que las soluciones que arroje ante cada requerimiento sean basadas en los elementos que nosotros utilizamos habitualmente. Entonces, de esta forma, cada vez que pidamos un puente, va a devolver la solución de los puentes que utilizamos habitualmente. Lo mismo con las marcaciones. Si tenemos marcaciones o tenemos sistemas de impresión basado en tarjetas, bueno, la solución que va a devolver el software va a ser basado en soluciones de tarjeta que sean compatibles con los elementos que tenemos en el taller, o lo mismo con marcaciones para rollo. Y también posee un elemento importante que es el de la autocorrección, donde agrega todos aquellos detalles que por ahí son omitidos por error, como puede ser, por ejemplo, puentes, pueden ser topes, pueden ser tapas de bornera, pueden ser separadores, incluso hasta los protectores de Rieldin, los terminadores de Rieldin, para evitar que esas eh, rebabas que quedan luego de cortar el rieldín, sobre todo cuando no se corta con las herramientas adecuadas, sea protegido y evite que pueda dañar la aislación de algún conductor o cable. Ahora bien, si ya nos adentramos en la presentación del día de hoy, vamos a así hablar de las herramientas de mano, una vez que ya terminamos con esta mini presentación en lo que tiene que ver con el software. Vamos a repasar hoy herramientas de corte, herramientas desaisladoras, herramientas de crimpeo, luego para las que tienen que ver con atornillar, sujeción, los kits de herramientas también, como vamos a ver los bolsos y kits ya prearmados que están también dentro del portfolio. Y por último, cerrando la presentación, hablando de herramientas automáticas. Esto que permite mejorar y automatizar nuestra producción de tableros. En lo que tiene que ver con herramientas de corte, nuestra línea CutFox, que es la línea completa de cortadores de cable, fíjense que vamos con soluciones que van desde los 2 o 1 milímetro hasta los 100 milímetros de diámetro o 1400 milímetros cuadrados de sección. Desde tijeras, obviamente que vamos aumentando la sección en base a la tipo de cable que deseamos manipular, obviamente cableados sencillos hasta cableados incluso también de alta y media tensión, porque tenemos equipamientos para cortar cables de acero, que son los que se utilizan dentro de esas tecnologías. Obviamente que todas las herramientas, fundamentalmente las de corte, tienen certificación BDE. Lo que dice la norma BDE, de acuerdo a la norma IS 60900, son las pruebas de seguridad que se los someten a estas herramientas, sumergiéndolas en una vasija con agua y allí
induciendo esta tensión, esta diferencia de potencial que va a aparecer entre la parte de metal y su mango de aislación, asegurando de esta forma que existan o obviamente o no aparezcan los pinchazos a 10.000 voltios. Esto permite de esta forma que asegurar que el nivel de aislación que tiene cada una de estas herramientas sea la correcta. Mm. Acá en Argentina existen varios laboratorios también que tienen la capacidad de hacer estos ensayos, no solo para herramientas, también para otros elementos de protección personal, como pueden ser guantes o mantas dieléctricas, y el ensayo es exactamente el mismo, ¿no? Porque es así como lo indica la norma. Dentro de las cortadoras de cables tenemos cortadoras con dos modalidades, lo que tiene que ver con el corte lateral o el corte por mordida, que son los alicates convencionales, que son ideales para cables duros o materiales duros, como así también el corte por tijera, que este es un corte para cables estándar o flexibles o los que tienen multifilamentos. Esto permite una menor presión en la mano a la hora de hacer el corte, obviamente siempre y cuando se traten de conductores flexibles. Pero esto también aliviana mucho el cansancio en la mano del operario, que es algo que vamos a ver recurrentemente a lo largo de toda la presentación. Cómo la evolución de las tecnologías en cuanto a las herramientas no solo apuestan a una eficiencia en la conexión o en el fin con el cual se la diseña, sino también en la parte ergonómica de cada uno de ellos, no solo para asegurar un amarre y una seguridad respecto a la aislación, sino también una reducción notoria del esfuerzo que hace cada uno de ellos al manipularla. Si arrancamos de la sección más pequeña a la sección más grande, lo primero que encontramos es estas tijeras de la Cupfoc ES que son ideales para aplicaciones de aluminio o cobre, sobre todo también para recorte de fibra de vidrio, como son las pantallas que traen algunos de los cables de los conductores. Puede cortar hasta 6 milímetros cuadrados, pero el uso ideal son para manipular o cortes de cables de 1,5, 2,5 milímetros cuadrados. Obviamente también posee la empuñadura de dos componentes, donde se compone la parte plástica o la parte de goma para em, no solo asegurar la aislación, sino también que la ergonometría de esta herramienta sea práctica para evitar resbaladas o una sujeción correcta. También tiene una junta reajustable, obviamente que a medida que se va utilizando, la junta de agarre entre las dos cuchillas se puede ir debilitando, pero bueno, trae también un tornillo para el reajuste de esta junta y que la herramienta vuelva a estar activa y como su condición de fábrica fue diseñada. Esto es una constante que vamos a ver a lo largo también de todas las herramientas de Phoenix, del portfolio de Phoenix Contact. Son herramientas que están pensadas para que duren, para que sean prolongada su utilización a lo largo del tiempo, más que nada por los elementos que tienen para el mantenimiento o para la reposición en el caso que tengan repuestos, ¿no? Si pasamos a la CUTFOC 12, bueno, esta sí es una de las herramientas más utilizadas por los tableristas, básicamente por su forma de corte tipo tijera, lo que asegura que la fuerza que tengamos que hacer para cortar un cable sea muy baja. De hecho, a veces es casi imperceptible la fuerza que se tiene que hacer por la precisión del corte que tiene. Obviamente que sirven para cables de aluminio o de cobre que pueden cortar hasta un diámetro de 35 milímetros cuadrados. Tiene dos secciones de corte, una para corte y la otra también, la más pequeña, se puede utilizar para desaislación. Eh, obviamente que empeñadura antideslizante de acuerdo a la 60.900, borde de corte lateral, como decíamos antes, tipo tijera que permite este corte bien fácil y sencillo.
La Cupfox 16 ya estamos hablando de una tijera más grande, un corte por tijera, por eso hablamos de tijera. Podemos cortar cables de hasta 70 milímetros cuadrados, tanto aluminio como cobre. Obviamente también las mismas características que las anteriores, de acuerdo a la empuñadura del mango, pero también se puede utilizar para corte y desaislado, también en este caso por el doble sección de corte que posee en su hoja de cada una de ellas. La Cutfox 18, en este caso es una también cortadora tipo tijera con un cabezal a 40 grados que permite que no se tenga que girar tanto la muñeca, que también eso en algunos casos genera un cansancio adicional, sobre todo cuando el volumen de corte de cables es muy grande. Y a la vez también posee un resorte de apertura, lo que hace que la presión o la fuerza que tenga que hacer el operario sea solamente el de cierre. El de apertura, una vez que ya se termina el corte, lo hace automáticamente gracias a este resorte. En este caso podemos cortar cables de hasta 50 milímetros, tanto de aluminio como de cobre. Luego sí, ya para cables más grandes pasamos a la tecnología de cizalla, esta cortadora que se va haciendo mediante la tecnología tipo Cricut, el mecanismo que va cerrando mediante eh, sucesivas presiones o manipulaciones de la manija, va avanzando el corte de modo tal de que la fuerza que hace el operario sea solamente diente a diente y no tener que ir cortando en forma directa el cable, obviamente de altas secciones. Está preparado tanto para cables de aluminio o cobre, en este caso hasta 300 milímetros cuadrados. Esto ya estamos hablando de envergaduras bien grandes, cables de potencia. Obviamente también posee un resorte de de la cerradura para evitar de que se abra en forma indeseada, sobre todo por el corte y el filo que tiene la cuchilla. Lo mismo también el bloqueador para evitar esa abertura indeseada, lo cual hace que manipular y en este caso cortar cables de potencia sea bien sencillo y sin la necesidad de recurrir a grandes esfuerzos, sobre todo en la mano. También, ya para cables aún más grandes, hablando de 700 a 1400 milímetros cuadrados, esta cizalla ya que viene con, también con el mecanismo de Cricut para ir cerrando diente a diente de manera progresiva haciendo el corte, pero a la vez también tiene las manijas extensibles o largas, mejor dicho, para la operación con dos manos y que el efecto palanca haga que el esfuerzo que tenga que usar el operario sea aún menor, ¿no? En este caso sí es necesario la operación a dos manos porque al estar hablando ya de cables de 1400 milímetros cuadrados, estamos hablando de una composición de metales bastante importante y ahí sí se requiere, más allá de que el corte es progresivo, la fuerza de dos manos, en este caso una empuñadura larga y con el efecto palanca, no sea tan fuerte y grande. A la vez también existe la CUFOX 50 de metal. Esto está preparada también no solo para cortar aluminio y cobre como los anteriores, sino también para cortar cuerdas de acero. En este caso también para los tensores que se utilizan en muchas tiradas de cable, en este caso hasta 300 milímetros cuadrados. Obviamente la misma aplicación que la anterior, con un mecanismo de cricket, también con cuchillas intercambiables. Esto permite que obviamente la interacción con estos metales tan duros hace que la cuchilla se vaya desgastando, se vaya rompiendo con el uso, pero lo importante, como les decía anteriormente, es que las cuchillas son recambiables y se pueden reemplazar para seguir utilizando la herramienta. Mm. Luego también tenemos la Cutfox LB, que es una tijera pensada para cortar las barras
laminadas, esas barras que vienen compuestas, que son barras flexibles, para poder hacer los cortes sin necesidad de ir a una cizalla, sobre todo teniendo en cuenta instalaciones que se deban hacer en campo. Obviamente manipular este tipo de barras siempre es mejor que una herramienta de banco, pero para aquellas aplicaciones que a veces requieran una intervención en campo, bueno, esta herramienta viene preparada para ese corte de barras flexibles, con una empuñadura larga para justamente el esfuerzo que hace la mano sea el menos posible, el menor posible. También tenemos la QFOC SELM, que esta es una herramienta especial que no solo es de corte, sino también tiene otras funcionalidades como la presión, el pelado o desaislación del cable y el crimpeo también, ¿no? Por eso tiene distintas muecas que permite no solo cortar, sino también desaislar, cortar el precinto en el caso que sea necesario, también crimpear esa puntera. Y es una herramienta multiuso con una curvatura cabeza angulada a 20 grados justamente para solucionar este tema del corte de cables o el pelado de cables sin tener que ejercitar tanto el antebrazo como la muñeca. Y permite crimpear hasta cables de 1,5 y 2,5 2,5 milímetros. Luego sí, si pasamos a las alicates de corte lateral, los alicates estándar también están dentro de nuestro portfolio. En este caso también permite cortar acero, no solo cobre, sino también acero, incluso también cables de piano. Por eso es una herramienta multifunción que aplica también más allá de la parte eléctrica, electrónica, también a otras operaciones mecánicas. Complementando a esta herramienta de corte también está la CUTFOC SP BD, en este caso también por corte lateral, pero con palanca prolongada, lo que permite también que si en el caso que tenga que cortar elementos un poco más duros, la empuñadura larga permite que el efecto palanca haga que la fuerza que hace la mano sea menor que en el modelo anterior. Después sí vamos a comentar un breve repaso sobre herramientas de corte de corte especial, en este caso lo que tiene que ver con cortadoras de puentes, como por ejemplo esta, la CUTFOC FB, de Functional Bridge, como es que Phoenix denomina a sus puentes, los FB, FBI, bueno, tiene que ver con esa nomenclatura. Por eso esta herramienta está pensada para el corte de puentes. Fíjense que el formato es similar a la CUTFOC 12 que vimos anteriormente, pero lo que cambia, si ustedes observan un poco más de detalle, bueno, yo porque la conozco, pero bueno, hago hincapié en este punto, es que las cuchillas para el corte son bien delgadas, de modo tal que se puedan insertar entre cada uno de los puentes y permita hacer el corte fácil, rápido y preciso, sin necesidad de, por ejemplo, usar una sierra, que eso genera limadura de cobre que puede provocar un corto. Y obviamente también genera rebabas que después es necesario tratarlo con una lima para que quede bien ese corte. En cambio, con esta pinza se hace el corte efectivo, rápido, sin necesidad de una fuerza adicional. Y el corte es preciso, que no genera rebaba, que no genera limadura de hierro o de cobre en el tablero o en el lugar donde estemos trabajando. Y aplica total para cualquier puente, la línea FBI, la línea SCBI, la línea EB, la línea FBS. Para cualquier línea de puentes es compatible esta tijera. Lo mismo también que existe la CUFOC FBS, en este caso es para seccionar los puentes de la línea FBS o EB, es que son estos puentes tipo peine, como vemos aquí, que son más que nada para los bornes UT, los ST o los PT Power, los PT, perdón. Incluso los CB que también son compatibles con la línea TB o la línea UK.
Esto permite seccionar para realizar puentes en forma escalonada o interrumpida. Es decir, si queremos puentear bornes no consecutivos, nos permite hacerlo de esta forma, ya sea que obviamente estos bornes vienen pensados con un precorte para hacer ese seccionamiento, para hacer ese seccionamiento, así se dice, con la pinza de punta. También existe esta herramienta para hacer el corte también preciso de cada una de las patas que no deseamos puentear. Y por último, la QFOX CD de Cable Duck, que es esa sigla, que son los cable canales. En este caso es una cortadora que permite cortar hasta cable canales de 75 milímetros de ancho, pero es una cortadora que tiene un filo muy importante que permite, al igual que la cortadora de bornes, hacer un corte preciso sin necesidad de dejar de rebaba que después tenga que ser tratada. Para los que manipulan los cablecanales y el corte lo hacen, por ejemplo, con una sierra, saben que siempre es necesario, después de hacer el corte, repasar con un cúter o con un cuchillo aquella rebaba que queda después de ese corte. En este caso no es necesario porque el corte es tan eficiente que no solo no daña los nervios de los ángulos de cada una de tanto de la base del cable canal como lo de la tapa, sino que no deja rebaba en el corte, lo cual lo hace realmente muy efectivo y eficiente. Para ganar tiempo es una herramienta ideal, ¿no? Sobre todo incluso siendo una herramienta de mano. Incluso también viene con el accesorio en la base para hacer cortes a 45 grados para unir los ángulos en distintas partes del tablero o a 90 grados para un corte transversal. Ahora sí, si pasamos a las cortadoras de banco, vamos a ver o repasar las distintas opciones tanto para el corte de Rieldin como también para el corte de cable canal, en este caso para cable canales más grande, que complementa esta solución que vimos recién de la QFOX CD. En primer lugar, vemos esta cortadora de Rieldin, que es la más nueva del portfolio. Es una QFOX pensada para que sea móvil. Fíjense aquí en el video vemos cómo mediante un morseto se puede fijar a cualquier banco y de esa forma hacer un corte en cualquier lugar, ¿no? Fíjense en este caso dentro de una subestación montada sobre una bobina portacables. Pero si no lo desean que sea móvil, también viene con agujeros en la base para poder sujetarlo al banco de trabajo y dejarlo fijo en ese lugar. Obviamente que aplica tanto para riel DIN de 15 o de 7,5, es decir, el riel DIN bajo o alto, y obviamente hace que no genere una rebaba, no genere un polvo o limadura de hierro después del corte que se hace con, por ejemplo, una sierra. Y obviamente permite tanto cortes de aluminio, de cobre o de metal, el de hierro. Esto incluso también el niquelado, bueno, toda la variedad de Real que Phoenix Contact posee en su portfolio. Eh, Obviamente, al ser una cortadora de bajo costo, permite que sea totalmente seccionable o configurable, es decir, viene el morseto para poder utilizarla en lugares remotos o poder usarla en modo móvil. También viene la regla para poder complementar y tener una regla de banco y saber cuál es la medida necesaria para el corte. em, y de esa forma vamos componiendo el resto de los accesorios de esta herramienta de banco. Ahora sí, si pasamos a la cortadora de DIN básica, la PPS Basic, en este caso ya tiene incluida en su morceta no solo la regla para la medición, sino también la posibilidad de corte tanto de rieles DIN, como vemos aquí, tanto perforado, sin perforar, de 75, perdón, de 7,5 o de 15,
sino también que permite cortar barras de cobre, sobre todo las barritas estas que utilizamos, por ejemplo, para la conductividad de tierra, que puede ser barras de 3x10 como lo que vemos acá. Em, Viene con con una regleta de medición de hasta 1 metro, que permite obviamente seccionar los cables, perdón, los rieldín en forma rápida y con una regla directamente en el banco. Después si pasamos a al siguiente modelo que es la PPS estándar, esta no solo incluye el corte tanto para 7,5 como para rieldín de 15, también las barras como el modelo anterior, en este caso de 32, em, perdón, de 3x10 o de 35x15 barras más grandes, sino que también puede perforar. Es decir, si nosotros utilizamos rieldín ciego o sin perforar, posee un morseto, como es este que vemos aquí debajo, o mejor dicho, no me va a salir el nombre de esta palabra, que permite, un sacabocados, ahí está, un sacabocados que permite hacer el agujero, la perforación tanto oblicua como circular de los rieles DIN de acuerdo a los tamaños que yo ya decido o las distancias que quiera. Sin necesidad de utilizar, por ejemplo, agujereadoras que también generan polvillo dentro del tablero. Por eso siempre apostamos a la utilización de estas herramientas que generan la menor basura posible, sobre todo basura que tenga que ver con elementos metálicos que obviamente dentro de un tablero eléctrico pueden llevar a un cortocircuito o reducir el camino dieléctrico, por ejemplo, entre los polos de un interruptor. Esta herramienta también tiene la posibilidad de adaptarse una, con una manipulación mediante una bomba de hidráulica. Entonces, en vez de hacer el corte mediante la palanca, fíjense que todas tienen una palanca bien larga para que la fuerza que hace el operario sea baja, pero en este caso también, aun si queremos evitar esta forma de uso, se puede utilizar mediante esta modalidad de corte hidráulico con un pedal asociado a este elemento para hacer todos los cortes o funcionamientos que querramos con esta máquina. Y por último, la PPS-CD-M, que es la cortadora de cable canal ya para banco, en este caso la famosa guillotina que puede cortar hasta 125 milímetros para incluso los cable canales más grandes que encontramos en el mercado y con las mismas características que mencionamos anteriormente, ¿no? No solo que ya tenemos la regla para medir, sino también que la cuchilla tiene tanto filo que no requiere de un trabajo adicional posterior al corte, como por ejemplo el retoque de las rebabas que quedan luego de un corte, por ejemplo, por sierra. No solo sirve para cortar la base, sino también para cortar las tapas. También permite cortar en ángulo y esto hace que la manipulación de los cable canales sea mucho más rápida y sencilla. Pasemos ahora sí a las herramientas desaisladoras que complementan a la solución de corte que vimos anteriormente, en este caso herramientas específicas para poder pelar cables y complementar al armado de cada uno de esos conductores. En primer lugar vamos a hablar de la Wirefox 6. Esta es una herramienta que ya tiene varios años en el mercado, pero sigue funcionando y sigue comercializándose por su versatilidad a la hora de pelar cables tanto de secciones amplias como de secciones más pequeñas sin necesidad de hacer ajustes adicionales. La versatilidad que tiene permite justamente trabajar con distintos tipos de marcas de cable, obviamente cada una de sus marcas tiene su diferente composición de la aislación del cable y lo mismo también con los cables de menor envergadura. También posee el accesorio para el corte. Podemos
manipular cables de 0,08 hasta 6 milímetros cuadrados y, perdón, con un ajuste automático. Luego, si pasamos a la Wirefox 10, 16 o Wirefox 4, todas estas son herramientas complementarias a la anterior. En este caso ya vienen con cuchillas intercambiables que permiten, obviamente, después de un desgaste, como se logra después de un largo uso, se puede cambiar la cuchilla manteniendo la herramienta, esto que les hablaba al principio, ¿no? La idea es tener una herramienta que dure para siempre. Asimismo, también esta herramienta posee el ajuste de presión para el pelado de cables. Esto hace que le dé mayor o menor presión a la mordida de la cuchilla que va a desaislar al cable. Esto tiene que ver con no solo las distintas composiciones que pueden tener distintos fabricantes, sino también a veces la manipulación de las vainas de los cables tanto en verano como en invierno. Sabemos que cuando las temperaturas son bajas, las vainas se endurecen y hace que la manipulación, ya sea el corte o el desaislación, sea mucho más compleja. Entonces, la posibilidad de graduar la presión de la cuchilla hace que permita cortar y desaislar el cable sin necesidad de lastimar al conductor, al cobre o alguno de los filamentos que componen al conductor. Obviamente que también, olvidé mencionar que también tiene la parte de corte de cables. Si quiero cortar y pelar, lo puedo solucionar con esta herramienta. Obviamente tiene apertura automática con su resorte. Y también vienen accesorios para el corte también de cables de datos. Vienen con, por ejemplo, cable UTP. Para pelar cable UTP viene la herramienta o no solo el código específico, sino también la cuchilla específica para eso. Luego vamos a ver la Wirefox D40. Esta es una de mis herramientas favoritas que son para desaislar cables ya de mayor sección, de 4,5 a 40 milímetros. La realidad es que la idea es utilizarlo en cable de 10 hacia arriba. Entonces, fíjense que la composición de esta herramienta se basa en un cabezal con una cuchilla, la cual podemos graduar el largo de ella para saber graduarlo en base al ancho de la vaina, y donde podemos hacer un corte como el que vimos recién, donde vamos haciendo el corte de anillo. Pero en el caso de que, por ejemplo, la vaina sea una vaina dura, como decíamos anteriormente, por ejemplo, en época invernal, donde el frío hace que la vaina se endurezca, hacemos un corte helicoidal en vez de un corte transversal para no dañar la cuchilla, no hacer tanta fuerza en el brazo del operario y que el corte sea preciso. Entonces vamos girando el elemento haciendo un corte tipo helicoidal para desaislar en forma precisa el cable. Viene con dos accesorios para agrandar la sección del cable admisibles. Estos son intercambiables y obviamente lo mismo que la cuchilla. La cuchilla también viene con su repuesto eh, para poder intercambiarla en caso de que pierda aislación o se rompa. Vamos a pasar ahora sí a las herramientas de crimpeo. Este es un punto importante que mencionábamos al principio de la charla, ¿no? En lo que tiene que ver con la eficiencia en la conducción de los conductores. Un punto crítico, obviamente, es en la conectividad. Por eso no solo es importante elegir un buen borne que presione correctamente al conductor, sino también es importante la preparación de la puntera de ese cable que va a conectarse. Por eso siempre los puntos de conexión en cualquier tramo de alimentación es un punto posible de calentamiento. Entonces la idea es preparar tanto al borne con la limpieza y con la presión necesaria, como también al cable con sus correspondientes terminadores o punteras. Vamos a definir al crimpeo que en una instalación
eléctricas se las considera como conexiones eléctricas sin soldadura, a diferencia de lo que por ahí se ve en la parte electrónica, ¿no? Donde para asegurar una correcta conductividad se suelda a la placa o al borne. Obviamente que el crimpeo es una técnica de unión para conectar permanentemente uno o varios conductores a un contacto cerrado y el conductor pelado se inserta en la zona de engaste del contacto y se conecta mediante un proceso de prensado definido. El resultado, obviamente, es una conexión confiable, permanente y no liberable. Es decir, que esto, la idea es que quede prensado de una manera que la, la, la- la conductividad eléctrica de ese cable con el borne sea eficiente y efectiva. Obviamente que las ventajas es que la calidad sea reproducible y consistente, es decir, que todos los cables tengan la misma presión. Esto asegura de que no solo la puntera tenga siempre la misma presión, sino que después la conexión con el borne, por ejemplo, asegurándolo con un correcto torqueo, también sea la misma siempre, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de unos bornes con eh, conexión a resorte o pushing. Alta resistencia a la tracción, esto también es importante, un borne conectado a un cable desnudo, con la presión o con el paso del tiempo o con los diferentes cambios de temperatura puede hacer de que esos filamentos se vayan acomodando y la presión que se había ejercido o se habían realizado en las pruebas o en la preparación o en la puesta en marcha del tablero ya no sea la suficiente para mantener ese nivel de presión que nos asegure un calentamiento. Por eso siempre en los bornes que se conectan a cables desnudos se recomienda un reajuste luego de los 6 meses. Bueno, con las punteras eso no es necesario. Obviamente también aseguran excelente conductividad, bajas resistencias de contacto, conexión segura, prueba de gas, buena resistencia ante vibraciones. Esto es una gran ventaja sobre los cables desnudos, la conexión de cables desnudos. Buena resistencia a la corrosión, no requiere calor ni productos químicos, es simplemente una presión de dos metales. Bajo costo de instalación, tratado y probado, y métodos de conexión que ahorra tiempo, ¿no? Y obviamente también es fácil de verificar y controlar. Simplemente tiramos de ese cable conectado y aseguramos de que la presión fue correcta y efectiva. Vamos a ver las diferencias entre un crimpado bueno y malo. Fíjense, acá están las distancias para que el crimpeo sea correcto. Evitar que existan largos de pelado más de lo que soporta el cable o que se rompa esa presión de engaste cuando se va presionando o que quede un filamento, ¿no? Que esto puede ser un cable vivo que pueda estar dentro de la zona de contacto del operario. Lo mismo también existe el crimpeo para los terminales preaislados, que no sea una distancia de pelado muy excesiva, que, por ejemplo, permita o interfiera en el ojal de sujeción que va a tener este terminal em, ¿cómo se dice? Con el tornillo que se lo va a sujetar, o que no se vea, porque a veces también puede pasar de que el punto de presión entre el terminal y el cable no sea aprovechado del todo y esto hace que se reduzca notoriamente la conductividad. Lo mismo también para el largo de la aislación, para que no queden cables vivos a la vista. Lo mismo también para este tipo de terminales aislados em, y ejercer una presión correcta y precisa también en cada uno de ellos. Por último, en los terminales tipo Faston, que son estos que vemos aquí, que pueden ser tanto, perdón, estos no son los Faston, estos son los terminales tipo pala, también con una sujeción específica, para lo cual tiene que ver con la presión del semiconductor y el anillo de presión del aislante. Esto es para que la presión sea efectiva y que la pinza que hace o comprime o crimpea estos terminales actúe de forma precisa sin dañar el cable y sin dañar a la puntera. Lo mismo también ahora sí para los terminales Faston, utilizar la herramienta correcta y
obviamente siempre seguir las indicaciones de una correcta instalación para que se vea que el cable llegó hasta su punto correcto y que la presión sea lo más efectiva posible. Vamos a ver que existen distintos tipos de crimpeo de acuerdo al tipo de herramienta que vamos a utilizar, tanto una indentada, un, un crimpeo cuadrado, un crimpeo hexagonal, trapezoidal o de cuatro dientes. Entonces, vamos a encontrar que hay distintos de acuerdo al tipo em, de terminal que se utilice, pero también de herramienta que se utilice para hacer el crimpeo. Pero siempre hay un ensayo que se hacen de acuerdo al tipo de presión de cada una de estas herramientas para asegurar que todo esté dentro de las normas, en este caso la IS 60352, para que la presión que ejerza la pinza, en este caso la crimpeadora, esté de acuerdo a las normativas que exige para ese tipo de terminal y que esté dentro de los parámetros que no dañen no solo al conductor, sino tampoco a la puntera. Fíjense algunos de los ensayos que se van haciendo para esto, para demostrar un poco también la tecnología que hay detrás del desarrollo de cada una de estas herramientas, para ver que aseguren todas un estándar de calidad que sea reproducido en cada una de las puntas que se van utilizando, se van crimpeando. Fíjense las pruebas que se hacen de laboratorio para examinar cuál es la presión correcta en cada uno de los lados y de esta forma asegurar que la, la presión o la conductividad sea lo precisa posible. Lo mismo también para la presión que hace cada una de las palancas. Esto también está asociado no solo al rendimiento de la pinza para su durabilidad, sino también a la presión que tenga que hacer el operario. Vamos a ver distintos modelos. Bueno, herramienta de acción tipo tijera con una apertura automática y también el cierre progresivo mediante las cuchillas, perdón, cuchillas no, mediante dentados. Estas pueden servir tanto para terminales preaislados o sin aislación, o desnudos, o incluso los TIF. Lo que se va cambiando es el modelo de morseto que tiene en su cabezal. Obviamente también vienen estas pinzas que permiten hacer ya con un cabezal fijo, no intercambiado, para los distintos modelos. Incluso la CleanFox PSR6, que viene preparada para intentar estos tipos de terminales aislados, incluso los Faston, estos terminales particulares que se utilizan en algunos, por ejemplo, conductores o no me sale el nombre, los conectores Heavy-Com, por ejemplo, que utilizan este tipo de conectores tipo Faston y para ello existe esta herramienta específica. Bueno, aquí vemos la CleanFox Centrus, que es la evolución de la crimpeadora. Esta es una de las crimpeadoras más utilizadas en el mercado, sobre todo en el mercado de tableristas, que permite crimpear desde medidas de 0,14 a 10 milímetros cuadrados con una sola, en un solo modelo, es decir, ya la presión es automática y a medida que se ejerce un determinado nivel de presión, libera la empuñadura y se vuelve a abrir. Esto no solo asegura que podamos indentar distintas medidas de secciones de cables, sino también asegurar una correcta presión en todas esas secciones. También tenemos la CleanFox Duo, en este caso, perdón, en este caso anterior a la CleanFox Centrus viene la opción de crimpeado tanto cuadrado como hexagonal, de acuerdo a lo que, por eso viene la CleanFox Centrus 10H de hexagonal o 10S en inglés de square, de indentado cuadrado, también en esos dos modelos. En este caso también vale la pena aclarar en este nuevo modelo de CleanFox, antes estaba la CleanFox 10 a secas que tenía una empuñadura de grafito, toda de un solo color. En este caso ya viene con la empuñadura de dos componentes con goma antideslizante
pero también se desarrolló una menor apertura de manos que hace que el desgaste, o mejor dicho, el cansancio que sufre la mano sea menor a la versión anterior. Esto también es un punto interesante para mencionar. Luego la CleanFox Duo, que en este caso es una crimpeadora que el crimpeo es tipo trapezoidal, como el que vemos aquí, pero con el cabezal movible, es decir, se puede no solo cablear de costado, sino girar su cabezal y cablear de frente, como se ve aquí. Por ejemplo, en un tablero ya cableado o ya instalado, se puede utilizar de una forma que no sea tan cansadora para la mano, sobre todo para el antebrazo. Luego sí ya tenemos CreamFox TCMP, que estas son crimpeadoras específicas para terminales Faston, donde estos terminales, sobre todo en diversos procesos de certificación de tableros y de conectividades, las cuales requieren la verificación de presión en cada uno de los contactos, existe esta herramienta que indica con el visor digital la presión que se ejerció en ese terminal para desarrollar ese crimpeo. Luego también está la CrimFoc Vario. Esta es una novedad también, una crimpeadora parecida a la Centrus, que también tiene un nivel de de crimpeo en modo cuadrado que puede ir de los 6 milímetros cuadrados a 16, o en el caso de la más chica de 0,25 a 4 milímetros cuadrados. En este caso, a diferencia de la Centrus, son rangos más pequeños, pero bueno, para una aplicación más repetitiva, como por ejemplo el cableado de tableros de automatización, cuyos cables no son más grandes de 2,5 por lo general. Es una herramienta muy utilizada, obviamente, para terminales tipo TIFF, como el que vemos aquí, ¿no? Los terminales tanto simples, dobles, o sin aislación. Luego la CreamFox 10T, en este caso es similar a la Duo, pero solamente sin el dado giratorio, es decir, solamente en la función frontal para terminal de frente, ¿no? Para crimpeo solamente de frente. Y por último, vamos a ver esta crimpeadora que es 4 en 1, la CreamFox 4 en 1, que permite cortar, eh, estrujar el cable, crimpear y desaislar también. Olvidé ese paso en el medio. Aquí vemos la comparativa utilizando una CreamFox con una Wirefox de pelado para preparar la puntera del cable. Fíjense que ahí tardó unos 15 segundos. Ahora vamos a ver cuánto tiempo insume preparar una punta de un cable con la 4 en 1, donde ahí se hace el corte, ahí se hace la desaislación, ahí se hace el stringe del cable, se coloca la puntera y se hace el crimpeado de ese cable, obviamente ganando unos 4 segundos respecto a la versión anterior. Obviamente que en este caso utiliza estos punteras que vienen en cartuchos, van instalados o van montados aquí debajo y automáticamente van saliendo a medida que se van utilizando por la parte de crimpeado. Vamos a hacer un breve repaso sobre las herramientas de atornillar. No hay mucho para mencionar, sobre todo con las distintas cualidades. Sí es importante mencionar que existen herramientas con vaina de seguridad o con vaina de aislación BD o sin ellas para distintas aplicaciones. Pero bueno, vamos a adentrarnos sobre todo en algunas en particular, como es esta aplicación que son más allá de que el portfolio de destornilladores o atornilladores sea muy amplio, variando los distintos tipos de calidad, perdón, los distintos tipos de tornillo, tanto tornillos de pala, tornillos de Phillips o tornillos Posi-Drive, o tornillos Torx o tornillos hexagonales. Quería mencionar particularmente estos
tipos de destornilladores que son con puntas Posi Drives y planos, o Phillips Posi Drive, que permite combinar dos puntas, como vemos aquí, en este caso un plano con un Phillips o un plano con un Posi Drive, para lo que son las cabezas de los tornillos de las térmicas o de los contactores. Esto permite que, utilizando el correcto destornillador con la punta adecuada, hace que no solo no se desgaste o no se dañe la cabeza del destornillador, sino tampoco la cabeza del tornillo. Esto permite no solo ejercer una correcta presión para poder torquear estos morsetos o estos bornes con el nivel de torque que dice su fabricante, asegurando que la punta del destornillador no se dañe, y lo mismo con el tornillo. Por eso es siempre recomendable usar la punta adecuada. Es un destornillador que desde que lo presentamos se está usando cada vez más porque los beneficios son notables, porque obviamente ya no hay tanto recambio de destornilladores por rotura en la punta, incluso obviamente el tornillo, ¿no? Que queda como si fuese nuevo, sin las muecas que por ahí a veces se hacen al no utilizar el destornillador adecuado luego de ejercer la presión de torque. Para verificación justamente del torque existen nuestras herramientas torquimétricas que permiten hacer el ajuste de presión de acuerdo a lo que el fabricante de ese componente indique en su hoja de datos, ya sea para los bornes como para térmicas, contactores, guardamotores o cualquier dispositivo de conexión. Entonces, es importante tener en cuenta esto, sobre todo a la hora de verificar, hacer las pruebas de verificación de tableros, asegurar la correcta presión de cada uno de los bornes, sobre todo de conexión a tornillo. También existen destornilladores torquimétricos con ajuste fijo, en este caso a diferencia de los anteriores. Perdón, aquí olvidé mencionar que el ajuste puede ser variable entre los tres modelos. El modelo más chico es 0,3 a 1,2 Newton metro, luego el de 1,2 a 3 Newton metro, y el más grande que viene con empuñadura a 90 grados para que la fuerza aquí ya de 3 a 6 Newton metros es más considerable, se puede hacer en modo acodado y reducir la fuerza del brazo. Después sí ya tenemos destornilladores con ajuste fijo, que ya viene con un torque determinado, por ejemplo, para el ajuste de estas zapatillas de distribución de conectores de datos en campo, que vienen delimitadas con 0,2, 0,4, 0,8, 2 y 2,5 Newton metro con distintos tipos de puntas, ¿no? Puede ser hexagonal, torque o torx, perdón. Y también existe el atornillador automático con ajuste de torque también, que permite obviamente reducir el esfuerzo del operario utilizando un elemento a baterías ergonómico, perdón, que permite al ajuste tanto de la empuñadura a 90 grados o en forma recta. Y obviamente que es universal porque es compatible con todas las puntas que se puedan utilizar dentro de esta herramienta. Como les decía, las complementarias, aquí vemos por ejemplo la Posi Drive plana para utilizar en los terminales perdón, los tornillos de las térmicas y contactores, o incluso hexagonales, Torx, o estas que vemos aquí, que son las que se utilizan, por ejemplo, en las borneras de contraste. Por eso tenemos para todas las aplicaciones. Vamos ahora sí a ver cuáles son las herramientas de sujeción. Ya estamos medio en horario, nos vamos a extender un poquito, pero bueno, vale la pena mencionarlas. En este caso, la pinza universal, que más allá de agarre y corte, también tiene ¿cómo se dice? Un centro intentado para la presión o el ajuste de tuercas hasta
media pulgada o 12 milímetros, y obviamente con la empuñadura, como decíamos antes, de dos componentes. Lo mismo con la Unifox CE, en este caso también con características similares a anterior, pero con la cabeza en ángulo a 45, que esto hace también que la fuerza que hace el operario, sobre todo en el antebrazo, para operar cosas dentro del tablero, se reduzca notoriamente y facilite la intervención dentro del tablero. Dentro de lo que tiene que ver con pinzas pico del oro, quería destacar esta, la Unifoc Branch, que viene con la cabecera, la cabeza, o el pico, mejor dicho, preparado para sujetar tuercas grandes, en este caso prensacables, como vemos en este caso, donde va a ejercer presión sobre dos de sus lados y el lado opuesto para que el amarre y el ajuste sea preciso sin dañar a la tuerca de esa culón o tuerca grande, o en el caso este de los prensa cables o prensa estopas. Y también vamos a ver este herramienta para la Unifox CT que permite prensar o apretar precintos. Esta es una herramienta muy utilizada también que permite, bueno, no solo hacer el ajuste de los unchos, sino también hacer el corte de esos precintos para cuando estemos haciendo una instalación larga sobre una bandeja o sobre distintos ductos de cable y querramos hacer la fijación mediante precintos. Con esta herramienta lo simplifica porque se va apretando el precinto con esta palanca que obviamente tiene resorte, que a medida que va ajustando en forma de cricket va haciendo el ajuste, y por último cuando llega a su final hace el corte. No dejen de consultarnos también por los distintos tipos de kit de herramientas, ya sean con kits cerrados, con herramientas ya preparadas, o con los bolsos vacíos para que ustedes puedan armar su propia configuración de herramientas. Por eso no dejen de consultarnos no solo en los bolsos tipo maletín, sino también en valijas grandes o porta herramientas de cintura, o incluso las cartucheras con cierre, o las que son tipo wrap, como vemos aquí. Eh, Ahora sí, si pasamos por último a las herramientas automáticas, todo lo que vimos anterior de lo que tenía que ver con herramientas manuales, existen modelos para automatizar y hacer de la producción lo más automática posible, tanto para el corte de cable como también para desaislar y prensar, como vemos aquí en estas dos categorías. Vamos a ver que tenemos la posibilidad de ahorrarnos tiempo, esfuerzos y costos, ¿no? Teniendo en cuenta el valor de la hora hombre que se reduce, la automatización y la reducción de desperdicios, sobre todo. Los dispositivos permiten trabajar más rápido en comparación con herramientas manuales, obviamente. Vamos a arrancar con la CUTFOC 10, que es la cortadora de cables que nos permite hacer cortes, obviamente cuando estandarizamos nuestra solución. Ahí vamos a saber ya de cuáles son los cables y sus largos precisos, y de esta forma evitar cortes o desperdicios en los cableados. De esta forma ya podemos hacer estos cortes en forma automática, decirles, bueno, necesito tantos cables de este largo, otros tantos de este otro largo, y automáticamente lo programamos y se realiza el corte. Después tenemos esta herramienta para desaislar, que es la WF-1000, que puede aislar cables de 0,08 hasta 6 milímetros. Esto está interesante para desaislación de cables. También tenemos este dispositivo de crimpeo, que es por crimpeo tipo prensa, sobre todo para los terminales tipo preaislados. Mediante un pedal se va colocando el cable con la puntera y se va ejerciendo la presión sobre cada uno de ellos. Por último, la Crip Handy, no por último, vamos a ver otras más, pero lo que tiene que ver con crimpeado de manos, o de crimpeadora no de banco, sino de mano,
y en forma automática está esta herramienta que ya tiene unos 2 años de presentada en el mercado, pero que la cual permite crimpear cables de 0,5 hasta 1,5 milímetros, parecida a la 4 en 1, pero en forma automática, porque también desaísla el cable y permite la preparación de la puntera en un tiempo muy corto, ¿no? Fíjense, acá vemos el, el video explicativo de cómo está compuesta esta herramienta automática. Fíjense, obviamente es a batería. Viene el accesorio, como veíamos recién, de la tijera para el corte, pero cuando la utilizamos, ponemos el cable sin pelar y fíjense que hace el desaislación y la puntera ya preparada eh, para atornillar o para insertar en el borne, ¿no? Bien fácil de utilizar. Como les decía, también viene el accesorio para corte. Esto permite utilizarlo también, hacer los cortes necesarios para los cables, no solo hacer la puntera, sino también el corte de cada uno de ellos. Em, y por último, vamos así, ahora sí, a pasar a la crimpeadora de banco, que es la CF3000, que es la crimpeadora que no solo desaísla el cable, sino también que prepara la puntera y de esa forma podemos preparar manojos de cable importantes y de gran volumen de una forma rápida y segura, sin asegurar o el desgaste que provoca en la mano. Lo mismo está la CF1000 o la CF1000/10, que en este caso, a diferencia de esta anterior, que esta posee el insumo, son punteras en rollo que van colocándose en este punto y se van utilizando a medida que se van haciendo cada una de las punteras. En este caso tiene una tolva para poner las punteras sueltas aquí arriba y obviamente a medida que se va haciendo cada una de las puntas va consumiendo de esta tolva eh, superior. Bueno, aprovecho para saludarlos por fin de año. Espero que tengan un muy buen fin de año, unas buenas fiestas con sus familias. Nos estaremos viendo a partir del año que viene, luego de las vacaciones. Así que bueno, con esto me despido y les mando un fuerte saludo a todos.